Leemos, hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Fíjense cómo Dios cuida a su pueblo, hermanas. Estamos avanzando al tiempo donde Dios va a hacer distinción, y lo hace ahorita desde ya. Él hace distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo. Lo hizo con Egipto, hermanas. Él hizo distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué? Porque lo que se había levantado en Egipto era una metrópolis maligna, perversa. Adoraban a Satanás. Por eso era que ellos tenían los faraones en sus cabezas llevaban la serpiente. Digamos, ese fue el primer pueblo que se levanta con poder, y fíjense que se levanta con un espíritu de soberbia, de orgullo, de arrogancia, para oprimir y subyugar al pueblo de Israel que se encontraba en esa nación. Fíjense que todo es espiritual, porque a Faraón quien lo estaba gobernando y dirigiendo era el mismísimo infierno, ¿ves? Y todo lo que se estaba dando en esa metrópolis, por mayor riqueza que uno pudiera ver ahí, esas riquezas a Dios no le agradaban para su pueblo. Tanto que Dios saca a su pueblo de ese lugar, los libran de las duras servidumbres que ellos están pasando. ¿Para qué? Para que ellos vayan y les sirvan en el desierto. Para eso Dios lo hizo. Y para eso lo hace hoy día con nosotros también. Nos ha librado de este sistema llamado mundo, que es satánico, diabólico, perverso, y nos lleva a nosotros, quizás muchas veces por un desierto de dependencia absoluta a Él. ¿Pero para qué? Para que le sirvamos. Es lo mismo, hermanas, es lo mismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. El mismo pueblo que él saca a Israel. Y Él ahora llama a este pueblo, que no son los judíos, pero de los dos pueblos la palabra de Dios dice que Él hizo uno y eliminó, anuló las enemistades. Entonces tengamos siempre esto presente, que Dios hace distinción entre su pueblo y el que no es pueblo. Y vemos que este quinto ángel toca la trompeta y dice que se le dio la llave del pozo del abismo. En el abismo es un lugar espiritual en donde se encuentran los demonios, los espíritus de los demonios. Y a este ángel se le permite abrir ese pozo para que esos demonios salgan y atormenten. Fíjense, no a las personas ni a las cosas verdes, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Cuando usted vino a Cristo, la palabra de Dios dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello está ahí, los demonios lo ven. Por eso es que usted está en un lugar y sin que usted abra su boca, y pueden atacar su fe, porque son los demonios quienes están observando que usted tiene al Espíritu de Dios. Entonces, fíjense que estos demonios van a atacar es aquellas personas que no tengan ese sello. Fíjense cómo Dios cuida, y vemos que el Salmo 91 se cumple aquí. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará. ¿Ves? Es la promesa de Dios. Esto se cumple, mis amadas hermanas. Verso 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro,
El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Vamos a detenernos aquí. La Biblia utiliza un lenguaje, en algunos momentos puede ser literal, en otros momentos puede ser simbólico. Y eso es debido a la iluminación, el discernimiento que Dios nos esté dando cuando estemos leyendo, ¿verdad? Estas demonios, pues, que van a salir así, estas langostas que van a salir y tienen el aspecto que si de cabello de mujer, que si... Mire, hay algunos que creen, predicadores que creen que pudiera ser todo esto que se está haciendo a nivel de los laboratorios, estos laboratorios clandestinos que hay en el mundo donde están tratando de mezclar el genoma humano con los genes animales, lo cual es una abominación delante de Dios. Eso es una abominación. El Señor jamás acepta una mezcla de nada. Fíjense que desde el principio Él determinó las leyes de la genética. Cada árbol produzca según su fruto, según su especie. Es más, se le prohibió al pueblo de Israel hasta mezclar semillas. Dios es Dios, hermano, y a Dios se le obedece. Y Dios es santo. Como obviamente la misma Biblia en el Antiguo Testamento, Él cuando le habló al pueblo de Israel que no se contaminara de las prácticas paganas que habían en los pueblos que estaban alrededor, una de estas prácticas era el bestialismo, la sexualidad con el tener sexo con animales. Esto es una abominación delante de los ojos de Dios. Entonces, vemos que para algunos predicadores creen que esto se pudiera deber a estos laboratorios clandestinos que están tratando de hacer esta mezcla. Pero pudiera también tener un lenguaje simbólico y sencillamente nos está describiendo a estos demonios cómo ellos van a actuar. No lo sabemos. Pero fíjense ustedes que el sexto ángel toca la trompeta y de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, o sea, eso está ocurriendo en el cielo, hermana. Le dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que se encuentran atados en el gran río Éufrates. Es decir, que ahorita en el gran río Éufrates hay 4 ángeles que están atados, como dice el pastor Alducin. O sea, ¿cómo serán los angelitos? ¿Cómo serán de angelitos que los tienen atados? O sea, son malos, pero va a llegar un momento donde se les va a permitir ser desatados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra,
y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y detenemos aquí, ¿verdad? El pasaje porque es largo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Dios hace distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo, pero los que están sellados en ese tiempo por el sello de Dios van a sobrevivir a todas estas cosas. Pero los que están en maldad, hermanas, y fíjense que no es casualidad ni coincidencia que Diana nos haya pasado este video. Hermanas, ¿cómo uno pueda pensar que un ser humano pueda llegar a un nivel de maldad tan grande de querer hacerle daño a los niños y verlo como algo normal, como que él no está haciendo nada malo? Entonces, mire, Dios esto lo va a castigar, lo va a castigar. Y fíjense que cuando estamos observando este libro, este no es Satanás, no, es Dios quien está lanzando el juicio a la tierra para castigar la maldad. Es Dios quien la está castigando. A su pueblo lo va a cuidar, pero a los que no son de su pueblo, el Señor no va a perdonar. Ya, o sea, ya hasta ahí se acaba, pues. ¿Por qué? Porque la maldad es demasiado grande y definitivamente no van a admitir corrección. Vemos que estos ángeles que están en el gran río Éufrates, ellos van a ser desatados y se les permite matar a la tercera parte de los hombres con unas plagas que ellos traen. Y el número de su ejército era 200 millones. Hay quienes tratan de llevar esto a cómo pudiera ser esto en la realidad, y hay algunos que dicen que, bueno, China es un país que tiene es el único país que tiene un ejército de 200 millones de hombres. Y el apóstol Juan ve caballos con jinetes y escucha el número y dice que son 200 millones, pero ¿cómo el apóstol Juan podía saber eso si en el tiempo de Juan las poblaciones no llegaban ni a 1 millón de personas? Eran muy pocas. Sin embargo, o sea, pareciera que a él se le muestra que va a haber una época en el mundo en donde un ejército pueda tener 200 millones. Pudiera ser un ejército físico, como aquellos que dicen eso, que pudiera ser un ejército militar físico, que va a traer muerte y destrucción. O sencillamente puede ser algo simbólico también, ¿verdad? Y es algo espiritual. Y van a desatar esas criaturas, van a desatar una situación tan espantosa en la tierra que va a morir la tercera parte de los hombres. Pero fíjense ustedes, me llama mucho la atención y que dice, y los otros hombres que no fueron muertos, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, hermanas. Ni aún, o sea, Dios no se equivoca. Son impíos, son malos. Eso no se van a arrepentir ni porque, bueno, pues, o sea, ni porque estén en su momento de mayor dolor y sufrimiento. Son impíos, son malos. Entonces Dios, evidentemente que al justo Dios lo va a liberar. Pero hay gente que definitivamente es impía. Y eso Dios lo sabe. El corazón solamente Dios lo conoce. Y ni siquiera con estas plagas se van a arrepentir de las obras de sus manos. Ellos no se van a arrepentir de lo que hacen. Ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, detrás de esta adoración a las imágenes de oro, de plata, de piedra, de bronce, ¿quién está? Son los demonios. La Biblia lo está diciendo. Y ni aún así esos hombres en medio de esa situación se van a arrepentir de hacer esa adoración. Y después dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta gente no se va a arrepentir, a pesar de que vemos que el juicio cae y uno podría decir, bueno, el juicio también es necesario para que en medio del quebrantamiento el corazón se arrepienta. Pero vemos que el corazón de esta gente es de piedra. Ese corazón no se va a arrepentir. Y por eso es que ya Dios ha determinado un juicio contra la maldad. Así que mis amadas hermanas,
Mantengámonos en oración por los niños, mantengámonos en oración y contra estas leyes abominables que se están tratando de legislar. Por primera vez, hermanas, estamos entrando a la fase más oscura de la humanidad. El Señor Jesucristo no se equivocó, obviamente, cuando Él dijo que los acontecimientos que iban a ocurrir antes de su segunda venida, los acontecimientos que iban a venir eran, antes de su segunda venida, era que iba a ser como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? La palabra de Dios dice que había corrupción de carne de toda naturaleza. Había corrupción terrible, pecados sexuales horrorosos. Y es lo que determinó el diluvio universal. Cuando Dios dijo, los raigo a todos. ¿Ves? Entonces, mis amadas hermanas, mantengámonos en oración, porque esos tiempos nosotros estamos. ¿Quién podría imaginarse que nosotros íbamos a llegar a una etapa de la humanidad donde nosotros podríamos ver algo semejante? Por eso, mis amadas hermanas, el Señor está casi que gritándonos, límpiense, conságrense, vivan una vida recta, porque esto va a venir, hermanas. Las amo, el Señor las bendiga en Cristo Jesús.